Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les saludo con mucho cariño y deseándoles un feliz inicio de este año 2022, que bueno, pues tenemos muchos retos para este año, todos los seres humanos, y el principal es cuidar nuestra salud. Por eso es que me da mucho gusto saludarlo en este primer programa del 2022. Y bueno, usted sabe, yo soy Martín Lira, soy conductor del programa y cirujano plástico de este programa Sintonía Médica, que también les comento, si usted es la primera vez que nos sintoniza, es un programa de temas médicos con especialistas de las diferentes especialidades del área médica en nuestro país y que tratamos temas muy importantes para su salud, consejos, recomendaciones, y usted puede inclusive solicitar información sobre el médico que tenemos como invitado en cada uno de los programas. Antes de presentarles el invitado del día de hoy, quiero decirles en qué plataforma se puede ver nuestro programa. Es a través de Megacable, canal 116, Telecable, canal 16, Total Play, canal 12, y a través de la antena aérea 16.1 se ve nuestro programa a través de las plataformas de las redes sociales, Sistema Michoacano de Radio y Televisión, en Facebook, y también por internet, en esta maravilla de la web, que es accesando sistemamichoacano.tv, y puede usted escuchar tanto el radio como la televisión en vivo, y ahí puede sintonizar para que esto, que además usted está viendo, le puede servir esta información a otras personas de su familia, amistades, sobre el tema del que estemos hablando. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema de cirugía bariátrica. Y el tema va a ser precisamente qué es la cirugía bariátrica, porque muchos pueden conocerla, pero no se sabe con exactitud todos los procedimientos que se pueden hacer, cuál es el objetivo, cuáles son los mitos y realidades de esta cirugía bariátrica. Y bueno, definitivamente necesitamos que un experto nos explique de eso. Les voy a presentar al invitado del día de hoy, el cual me congratulo de tener su amistad. Es el doctor Ramón Valencia Esparza. Él es cirujano bariatra, es egresado de la Universidad Autónoma de Yucatán, ahí hizo su carrera, su licenciatura, y también la especialidad de cirugía general, porque en este currículum y en este transitar de las especialidades es necesario hacer una especialidad troncal o de inicio, como las hacemos todos los especialistas. La especialidad de cirugía general la hizo en el Centro Médico Nacional Noreste, en el Instituto Mexicano del Seguro Social en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, y posteriormente en Tláhuac, en Clio, en el Hospital Clio, hizo la subespecialidad o la alta especialidad de cirugía bariátrica en la Ciudad de México, Distrito Federal. Y bueno, bienvenido, Doc. Muchas gracias. Ante todo, y que antes de empezar a platicar, me gustaría agradecerte el haber dado este espacio para poder compartir contigo y con todas las personas que nos ven y poder llegar. Muchas gracias, doctor Lira, por darnos la oportunidad de llegar aquí. No, pues gracias a ti, porque ustedes no lo saben, pero la agenda del doctor, tenemos ya varias semanas persiguiéndolo, y a cuándo vas y a qué horas, y bueno, pero bueno, finalmente te tenemos aquí. Ya estamos aquí. Así es, muchas bienvenido. Gracias. Esta es tu casa. Gracias, gracias. ¿Y qué nos dices acerca de esta especialidad que para mucha gente pareciera como que no se conoce muy bien, pero ya en los programas de televisión a nivel mundial se habla mucho de cirugía bariátrica, pero seguramente hay muchas cosas que no son reales y hay otras que sí son reales que no sabe la gente? Sí, platicamos antes un poquito de entrar al aire y ahora aprovecho para continuar la plática, que una de las primeras cosas que hemos notado es que a pesar de que es una cirugía que está en boga, que se pudiera decir que está de moda, no toda la gente la conoce o no toda la gente sabe de qué trata. Sí. Y detrás de esto también hay una serie de mitos y realidades sobre la cirugía bariátrica, ¿no? Hay gente que le tiene miedo a determinadas cosas porque la lee en algún blog, porque no tienen la información de primera mano. Entonces, una de las cosas a las que nos hemos dado tarea es como lograr llegar a más público para que tengan información de primera mano, de gente que está estudiando el tema, de gente que se educó en el tema, para poder transmitirle lo que realmente es la cirugía bariátrica. Entonces, partiendo de eso, explicar qué es la cirugía bariátrica sería, creo que lo primero que tenemos que hacer, ¿no? Y la cirugía bariátrica es una serie de procedimientos quirúrgicos destinados a la pérdida del peso del paciente, con determinadas características, ¿no? No todos los grados de sobrepeso
son candidatos requieren a una cirugía bariátrica, ¿no? Sí. Entonces, todos aquellos pacientes, por la norma oficial mexicana, lo que nos rige a nosotros, todos aquellos pacientes con un índice de masa corporal por arriba de 35 con alguna comorbilidad, comorbilidades las entendemos como todas aquellas enfermedades asociadas a la obesidad, diabetes, hipertensión, colesterol, etcétera, etcétera. Todos con IMC por arriba de 35 son candidatos a cirugía, o todas aquellas personas sanas con un IMC por arriba de 40 son candidatos a la cirugía bariátrica, ¿no? Ok. Y en general, ¿existe algún ciertos requisitos para ser candidato a esa cirugía, además del índice de masa corporal? Sí, son varios y creo que cada vez están más estudiados y más establecidos. Creo que uno de los más importantes, además de tener un rango de edad que va desde los 16 a los 65 años, es sobre todo, uno, el entender muy bien qué es la cirugía bariátrica, porque hacerse un procedimiento que te va a revolucionar la vida para bien, pero también te va a pedir mucho como paciente en cuanto al cambio del estilo de vida, la dieta, el entender que es una herramienta más, que no es como algo de magia, te operé y perdiste solito todo el se va a peso, perder y el peso, ¿no? Así es. Entonces, uno es entender bien qué es la cirugía bariátrica y el otro, tener el equipo multidisciplinario, que es la piedra angular de todo lo que hacemos nosotros. ¿Qué es el equipo multidisciplinario? Psicología, nutrición, medicina interna o el endocrinólogo, neumólogo, cardiólogo, dependiendo del grado de obesidad y las patologías que tenga el paciente. Haber tenido también un intento de pérdida de peso con dieta y ejercicio y no haberlo logrado antes, ¿no? Es decir... Por el motivo que no se haya logrado. Así es. Entonces, en ese momento es cuando el reflector nos voltea a ver a nosotros y nos volvemos una nueva herramienta para el paciente para lograr la pérdida de peso, que recordemos que es una pérdida de peso no tanto estética, sino por salud. Es decir, es una cirugía diseñada no para que el paciente se vea mejor físicamente, que sí va a perder peso, que lo va a conseguir, obviamente. Así es, pero va a estar más saludable, que eso es lo que buscamos al final. Y sí, después de nosotros, pues viene cirugía plástica, dejar todo súper bonito, ¿no? Entonces, sí. Esto es muy importante lo que comentas, dos puntos que quiero hacer énfasis. El primero, el grupo de edad, desde los 16 hasta los 65 años manejaste, pero ¿hay algún de ese grupo, que es muy amplio, hay alguno que sea el más frecuente, de los 30 a los 40, de los 40 a los 50? ¿Qué has visto tú, al menos aquí en Michoacán? Definitivamente yo creo que el grupo que más nos visita son de 20 a 40 años. Es donde tenemos el mayor grupo poblacional. Y es aquí donde hablamos que la desinformación a veces nos aleja un poco de que llegue todas las personas. Hay estudios que dicen que únicamente estamos operando un 2-3% del total de la población que debería de ser operada. O sea, llegamos a un grupo bien pequeñito, bien pequeñito. Entonces, sí es un grupo muy segmentado los que llegan por nosotros, pero creo que está, doctor, relacionado más con la desinformación. Quizá un paciente por arriba de 60 años dice, no, yo ya no me arriesgo. Ya no me arriesgo, ¿no? Ya estoy muy viejito, quizá la cirugía no me dé nada, pero sí te pudiera dar mejor calidad de vida, ¿no? Claro. Moverte mejor, sentirte mejor, claro, y controlar un par de enfermedades relacionadas. La pregunta del grupo de edad es porque si están llegando entre los 20 y 40 años de edad, están evitando tener otro tipo de secuelas que les trae la obesidad, y que, bueno, finalmente ya decías, es mejor calidad de vida cuando se opera a alguien de 60 con un grado de obesidad hasta mórbida, si fuera el caso. Pero si están acudiendo desde los 20 años, quiere decir que esas personas van a tener una excelente calidad de vida en el resto de su vida, porque están prácticamente iniciando, están en la segunda, tercera década de la vida. Entonces, es muy oportuno llegar en las primeras décadas de la vida a hacerse un tratamiento de estas características, un procedimiento quirúrgico, porque van a tener un mejor proyecto de vida, ¿no? Sí, una de las cosas que yo creo que todos manejamos, todos los médicos, independientemente de la especialidad, es que la medicina debería de ser preventiva, ¿no? Cuando la medicina es preventiva, precisamente le hacemos honor al nombre y nos ahorramos muchísimas cosas. Sí. Cuando la medicina es curativa, a veces quedan ciertas secuelas. Si llega un paciente joven a operarse con nosotros, ¿qué es lo que conseguimos? No solamente conseguimos calidad de vida, logramos evitar ciertas enfermedades y también prolongar la vida. En estudios ya está demostrado que la obesidad por sí sola te roba aproximadamente 10 años de vida. Entonces, un paciente que llega y se opera a los 21 años, pues no está haciendo otra cosa más que regalarse vida, ¿no? Así es. Algo que nadie más le va a dar.
y además de calidad de vida. Yo creo que ahora el paciente joven tiene mucho más conciencia, ¿no? Mi mamá tiene diabetes, mi papá tiene diabetes, y pues si mis papás lo heredaron de mis abuelos, pues quizá a mí me toque también. Entonces es uno de los motivos más fuertes que tenemos con pacientes jóvenes. Obviamente sí entra un poquito la vanidad de me gustaría verme mejor, me gustaría sentirme mejor. Doctor, a pesar de que pareciera que no, la obesidad es una enfermedad aceptada de manera social, pero muy señalada. Sí. ¿No? O sea, todo el mundo dice el paciente con sobrepeso, el paciente con obesidad, o de manera coloquial, el gordito. ¿No? Y por eso es que juega un papel importante la psicología en el Así equipo es. multidisciplinario, porque entiendo porque hemos trabajado juntos en diferentes pacientes, entiendo que desde que llega el paciente y que decide iniciar, va a consulta de psicología, o sea, no es posterior a la cirugía, No. va desde antes, para que entienda que el proceso es un proceso en donde tiene que comprometerse a cuidarse. Si lo hacemos nosotros en cirugía plástica, que definitivamente no es el mismo caso, en el caso tuyo les vas a regalar vida, como dices, pero acá de repente los pacientes que quieren verse mejor, también piensan que es una cuestión de magia y que las veces que sea necesario se van a estar operando. Ni allá ni acá es así, se tienen que comprometer. Y bueno, te voy a dejar una pregunta en el aire. ¿Qué otras especialidades entran en este preoperatorio? ¿O todas las demás entran hasta después de la cirugía? Vamos a ir a una pausa, si nos permites, Ramón. Y regresamos para usted que está sintonizando recientemente nuestro programa. Siga con nosotros. Regresamos a hablar del tema mitos y realidades de la cirugía bariátrica con el especialista José Ramón Valencia Esparza. Él es cirujano bariatra y estamos hablando del tema de todo lo relacionado con la cirugía bariátrica. Regresamos. Ya estamos aquí de regreso en su programa Sintonía Médica y si usted acaba de sintonizarnos, déjenme decirles que estamos hablando del tema mitos y realidades de la cirugía bariátrica con un especialista de un prestigio académico muy conocido aquí en todo el estado de Michoacán y en el resto del país también, es el doctor José Ramón Valencia Esparza, que es cirujano bariatra. Nos quedamos con una pregunta que te hice antes de irnos a la pausa y era... ¿qué otras de estas especialidades del equipo multidisciplinario juegan un papel importante además de la psicología antes de la cirugía? Porque después entiendo que también participan como nutrición después, pero antes, ¿cuáles son más también muy importantes como la psicología? Es bien interesante porque una de las cosas que yo platico en el consultorio y a veces hasta el mismo equipo hace un poco de mofa, a pesar de que el cirujano y un maestro que admiro mucho decía que para que un paciente tenga éxito en la cirugía bariátrica, tienes que tener 3 cosas importantes: cirujano correcto, cirugía correcta y hospital correcto. Okay. Yo el cirujano correcto lo haría un poquito más amplio y hablaría del grupo correcto. Es decir, para que nosotros, yo puedo presumir que creo que tenemos el protocolo de cirugía bariátrica más estricto, pero también gracias a eso tenemos unos muy buenos resultados. Es decir, ¿cuáles especialidades entran antes de que consideremos siquiera operar un paciente? En definitiva, platicamos nutrición, porque nutrición tiene que decir qué comer, cuándo comer, cómo comer, y quizá encontrar esos trucos en cuanto a productos que dicen bajo en calorías, sugar free o como sea, y que uno le da la vuelta y dices... O sea, puede ser que no sea tan cierto lo que dice la portada, ¿no? Entonces,
en ese aspecto, nutrición te enseña hasta cómo masticar, cuánto masticar, la cantidad de líquidos, cómo poner los alimentos, y tiene que ganarse, digo yo, en una checklist que le damos, tiene que ganarse el visto bueno. Si nutrición dice que está listo, entonces tiene un pasito más cerquita de la cirugía. Vamos con psicología. Psicología le pone unos test para saber qué fue lo que los llevó a este aumento gradual del peso. Si bien vivimos en un ambiente obesogénico, casi todo lo que tenemos alrededor nos invita a consumir calorías, determinadas marcas de refresco, algunas determinadas marcas de comida rápida que si uno ve el precio, pues es más barato que una ensalada, pareciera hasta más atractivo consumirlo. Y también nuestro estado de ánimo, ¿no? Si comes por tristeza, si comes por ansiedad, hasta por alegría, no tienes nada que hacer y dices, fui a la cocina, me encontré un refrigerio, o se me olvidó que vine, pero como me olvidé como que el vine, refrigerio. pues ya abrí el refri y me llevo algo de ahí. Entonces, psicología empieza a entrenar esa mente porque mucho del sobrepeso y la obesidad pues está aquí arriba. Entonces, si tú puedes hacer la mejor cirugía del mundo, pero si no tienes un paciente bien entrenado y bien preparado, quizá el resultado no es lo que estás buscando como cirujano bariatra. Al igual que ellas, pues está el endocrinólogo o está el médico internista. ¿Qué es lo que buscamos? Revisar de pies a cabeza, pulmones, corazón, riñones, la parte metabólica que esté al 100% para someterte a una cirugía de este tipo, hasta por cómo vas a cicatrizar. El paciente con obesidad siempre va de la mano con un par de patologías como la apnea del sueño, ¿no? Que es aquel paciente que está dormido y ronca, pero no solamente ronca, sino hace una pequeña pausa y luego mete aire de nuevo. Entonces el neumólogo va a prepararlo y hace una rehabilitación pulmonar y a veces hasta se tiene que meter, porque hay una cardiopatía del obeso, se tiene que meter el cardiólogo para hacer esta rehabilitación cardiopulmonar y entonces el paciente entre al 100% para la cirugía, para tener un 100% como un resultado de la cirugía. Es decir, el cirujano bariatra se vuelve el último en el camino. Uno lo entrevista y le dice si eres candidato y le planteas todo este programa, pero cuando el paciente entra, el cirujano bariatra entra en un segundo plano y permite al equipo todo lo demás llevar. Así es. Y entonces nosotros, por ejemplo, en nuestro programa tenemos, en el protocolo nos juntamos los especialistas ahora por la tecnología, hasta un grupo de alguna WhatsApp o red, y platicamos, oye, el protocolo del paciente fulanito de tal, mira, conmigo va muy bien, conmigo no tan bien. Es decir, si el paciente no tiene todos los vistos buenos, no llega a quirófano. Es un paciente que necesita prepararse un poquitito más. Todos llegan a su determinado tiempo, pero necesita prepararse un poquito más para tener un mejor resultado en la cirugía y él pueda decir lo que dicen la mayoría de los pacientes, haberme hecho una cirugía bariátrica es lo mejor que pude haber hecho. Sí, claro. ¿No? Porque mejora todo. Y sobre los procedimientos específicamente, pues son muchos dentro de la cirugía bariátrica, pero los más comunes que se realizan, al menos en el tipo de pacientes que te llegan aquí en el estado de Michoacán, ¿cuáles son los más frecuentes que ustedes han visto como dentro de tu especialidad? A pesar de que conocemos, como bien mencionaste, todos los procedimientos, nosotros nos hemos enfocado en dos de ellos. ¿Cuáles? La razón son la manga gástrica y el bypass gástrico en Y. La razón porque son los procedimientos más estudiados a la fecha. Difícilmente me atrevería a ofrecer un procedimiento que está en estudio todavía. Hay federaciones que algunos no lo reconocen y entonces para no meternos en detalles de debate de que si son buenos, todos son buenos, todos los procedimientos son buenos, pero nosotros nos enfocamos más en estos dos. ¿Algún criterio para entrar a ese? Yo sé que el paciente que nos está viendo, el futuro paciente, tiene que ir a una consulta contigo, pero ¿hay algunos criterios sobre el peso que tienen, el índice de masa corporal para decir tú eres candidato a esta cirugía, al bypass gástrico o a la manga gástrica? ¿Ustedes seleccionan o en qué se basan para hacer esa selección? Yo creo que es un poco como nos pasa en todas las especialidades, es la expectativa del paciente, la expectativa del cirujano y lo que podemos hacer y lo que tenemos que hacer. Entonces, yo siempre les digo a los pacientes, porque ellos me dicen, es que me dijeron que este es más bueno, este es otro más bueno. Todos son buenos, o sea, todos los procedimientos muy buenos, pero hay un mejor paciente, como bien lo comentaste, para cada procedimiento y es lo que buscamos. ¿Cuál es el mejor paciente para la manga gástrica? ¿Cuál es el mejor paciente para el bypass gástrico? Pudiéramos decir entonces que para la manga gástrica, de manera muy general, porque hay varias cosas que influyen,
aquel paciente que no sea un paciente con enfermedades metabólicas, que sí hay mejoría, pero el bypass es mejor. Un paciente con IMC por debajo de, vamos, 35, un IMC 35, 36 hasta 38, sin alguna enfermedad metabólica y que no tenga reflujo, entonces le hacemos una manga. ¿Por qué? Porque la manga es, al final, cortamos el 80% del estómago y queda un tubito de 150 mililitros, es un tubo de alta presión, y quizás si el paciente tenía reflujo, vamos a condicionar un poco más de reflujo. En algunos pacientes ni siquiera se tolera y se tendría que practicar otra cirugía. Entonces la indicación quizá para hacer una manga de bote pronto, con generalidades, sería un IMC pequeño, que no tenga reflujo y que no tenga ninguna otra comorbilidad, o un IMC muy grande que no pueda someterse a un bypass y que tengamos que hacer una cirugía en 2 tiempos. Primero una manga, permitir que pasen los años de la manga, y luego un bypass. Muy bien. Entonces, y entonces para el bypass tendríamos pacientes con IMCs grandes, que tengan reflujo y que sean pacientes metabólicos, diabetes, hipertensión, colesterol y triglicéridos. Ellos se van a beneficiar mucho para la pérdida de peso y para la mejoría de las el síndrome metabólico. Así es. Entonces esos serían como los criterios a grandes rasgos, y en el bypass sobre todo que no tengan daño hepático. Justo antes pensaba uno, escuchaba daño hepático y piensas en alcohol, ¿no? Normalmente cirrosis, uno lo relaciona con alcoholismo, y hoy en día la obesidad le está dando la vuelta y muchas de las enfermedades hepáticas ya están relacionadas con el sobrepeso, o la obesidad. Oye, Doc, y respecto a la pregunta que cuando yo envío pacientes a cirugía bariátrica, luego me dicen, ¿me van a poner una banda gástrica? ¿En qué estado está esa cirugía, la de la banda gástrica? La banda gástrica es una cirugía que ya está entrando en desuso. Por eso fue de las primeras, y hay muchísimas bandas gástricas todavía instaladas, en pacientes instaladas a nivel mundial, pero justo ahora ya las estamos retirando porque es mayor la complicación que el beneficio de la banda. Ahora sabemos que la duración es aproximadamente 10 años. Después de 10 años, la banda ya cumplió su función y hay que retirarla. Muchas veces, al ser procedimientos temporales, cuando tú los retiras, puede haber una reganancia de peso si el paciente no estuvo bien protocolizado o bien adherido al programa, porque bueno, quizá tuvo un muy buen protocolo, pero el paciente abandonó el programa, entonces los resultados no serían los mismos. Ya entró en desuso por la cantidad de complicaciones relacionadas con la banda versus el beneficio que ya nos estaba dando. Sí, bueno, yo quisiera preguntarte, los tiempos en televisión son muy cortos, yo quisiera hacerte 2 preguntas. La primera es, ¿qué se necesita para los médicos que están todavía en formación o que están terminando su carrera? ¿Qué se necesita para hacer una especialidad como la tuya? Aparte de estudiar, que es lo básico, pero ¿cuáles son los pasos de manera resumida? ¿Qué tuviste que hacer para llegar a ser un cirujano bariatra? Ok, bueno, primero, cuando terminas la carrera, siempre tienes en mente algún tipo de especialidad, ¿no? En mi caso, pues siempre fue cirugía, siempre quise ser cirujano y tuve la fortuna de estar en el Centro Médico Noreste, en la 25, ahí en Monterrey, y de ahí, gracias a eso, me permitió tener contacto con la cirugía bariátrica, porque yo lo tenía como una rotación dentro de mi especialidad como cirujano general. Fue una cirugía que a mí me llenó porque tienes que saber un poquito de todo, como en todas las especialidades, pero pues tenías que saber endocrinología, tenías que saber un poquito de neuma, un poquito de cardio, y es una cirugía que además, te permite dominar varias áreas del abdomen. Me parecía interesante a mí. ¿Hiciste la carrera? Hice la carrera. Luego hiciste el examen del ENARM. Así es. Y luego la especialidad. Paso el ENARM, termino la especialidad, y uno de mis maestros es cirujano bariatra, excelente cirujano bariatra, y me recomendó varias sedes. Ahí yo me puse a revisar cuál era la sede mejor para mí y que comulgaba más con lo que yo creía y el tipo de investigación que hacían y todo. Así es como llego a la Clínica de Obesidad del Hospital General de Tláhuac, que está el doctor Carlos Serber, la doctora Sepúlveda, la doctora Gilbert, excelentes personas, mejores maestros, y tuve que presentar una entrevista con ellos. Si alguien me preguntara a mí qué es lo que tienen que hacer, Doc, que yo no tuve la oportunidad de hacer y creo que facilitaría el camino, es investigar dónde te gustaría estar e irte a rotar antes de que te presentes a ese lugar, para que lo conozcas, para que te vean, para que te conozcan, porque es mucha la competencia para poder quedarte ahí. Cuando nosotros presentamos fueron varios participantes y nos quedamos solamente 3, 2 nacionales y un extranjero.
La pregunta es, porque te tuviste que certificar por el Consejo Mexicano de Cirugía General, de Cirugía Bariátrica, la pregunta es porque, y gracias por tu respuesta, porque actualmente hay mucha oferta de cursos, diplomados, maestrías en línea, y bueno, todo eso para los médicos que están terminando una carrera, bueno, hay que tomarlo como cultura médica, si lo quieren tomar, pero las especialidades, hoy en día en México, las especialidades médicas no se toman en línea en escuelas particulares, se hacen a través del Sistema Nacional de Residencias Médicas en todo nuestro país. Ramón, ¿dónde te pueden encontrar? Pues estamos en el Hospital Ángeles, el consultorio 707, Torre A. Sí. Estamos prácticamente lunes a domingo. Está apareciendo una cintilla con tus datos, tu teléfono, para que te puedan contactar. Sí, ahí estamos. Seguramente habrá muchas dudas y mucha gente querrá contactarte. Yo te agradezco tu presencia aquí en este programa y te voy a comprometer para que nos acompañes en otro próximamente. Sería un gusto estar para con hablar de ustedes otro tema tan interesante. Muchas gracias. No, gracias a ti. Gracias. Doctor, gracias. Y para usted que nos favoreció con su atención, darle las gracias, recordarle que cada semana tenemos un programa de estas características, con temas médicos, con especialistas, como el que nos acompaña el día de hoy, de un gran prestigio académico nacional e internacional, y seguirse cuidando del COVID. No se ha terminado, estamos en una situación que se está poniendo crítica. Cuídese, por favor. Yo soy Martín Lira, soy cirujano plástico y conductor de este programa Sintonía Médica, que se transmite desde el Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Gracias.